Esta semana veremos las advertencias de Pedro a los líderes de la iglesia. Naturalmente, estas advertencias fueron dadas a los líderes de aquellos tiempos en la iglesia primitiva, pero los principios valen también para nuestros días. Para comenzar, vayamos al Pentecostés. En un solo día fueron bautizadas 3,000 personas, luego un poco más adelante 5,000 y después miles eran acrecentadas a la iglesia naciente, dice el texto bíblico. Este fue un crecimiento asombroso, fuera de lo común, un resultado extraordinario, y no fue solo resultado del trabajo de la iglesia, sino del Espíritu Santo. Naturalmente, este crecimiento extraordinario creó problemas, porque si deseas crecer, tienes que estar preparado para enfrentar las dificultades que aparezcan, porque no hay crecimiento sin dificultades, no hay crecimiento sin dolor. Sabes que existen iglesias que no crecen porque sus líderes no se atreven a enfrentar las dificultades propias del crecimiento. Bueno, uno de los problemas que aparecieron en aquellos días como resultado del crecimiento extraordinario fue la falta de líderes. Todo grupo social necesita de liderazgo. Salomón dice en Proverbios 11:14, cuando no hay buen guía, la gente tropieza. Este buen guía se refiere al liderazgo. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. Y pues el cristianismo no dejaba de ser un grupo social y por lo tanto necesitaba también de liderazgo. Yo me acuerdo, mira, después de la campaña de evangelismo en el Kremlin, en Rusia, por el pastor Mark Finley, millares se convirtieron y la iglesia carecía de líderes. Y fue necesario colocar en el liderazgo de las iglesias locales personas con poquísima experiencia. Pero asimismo la iglesia siguió avanzando. Un poco después me invitaron para ir a Moscú, a Siberia, para entrenar laicos para el trabajo de liderazgo en la iglesia. Fue extraordinario ese trabajo y fue extraordinario ver el crecimiento de la iglesia. Lo que quiero decir es que donde hay crecimiento hay problemas, hay dificultades. Y si quieres ver a tu iglesia creciendo, tienes que estar dispuesto a enfrentar esas dificultades. Bueno, en la iglesia primitiva sucedió lo mismo. Claro que en mayores proporciones. La iglesia crecía y eran necesarios líderes, y entonces surgieron los obispos, que en griego son llamados episcopos, los ancianos, que en griego son llamados de presbíteros, y los pastores, en griegos, poimen. Todos ellos, haciendo estos términos, haciendo referencia a la misma responsabilidad del líder de iglesia. En otras palabras, los obispos y pastores no son distintos de los ancianos, simplemente los términos son diferentes maneras de identificar a la misma gente. De hecho, mira, en Hechos 20:17 Pablo reúne a los ancianos, presbíteros en griego, de la iglesia de Efeso para darles un mensaje de despedida. Y en el versículo 28 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos, para apacentar, poimaino, la iglesia del Señor. Ahora, en Primera de Pedro 5, 1 y 2, que es el texto que vamos a estudiar esta semana, Pedro también usa los tres términos en el mismo contexto. Pedro escribe lo siguiente, yo como anciano, presbítero, estoy colocando en el texto entre paréntesis la palabra griega, yo como anciano, presbítero, que soy, les ruego a los ancianos, presbíteros, que están entre ustedes, cuiden, poimaino, pastoren, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, su episcopeo, su cuidado. Bueno, sigamos adelante. Estos ancianos, estos presbíteros, episcopos, estos pastores, hacían de todo en esos tiempos. Ellos predicaban, organizaban, daban estudios bíblicos, en fin. Eran voluntarios que se dedicaban a otras actividades para sobrevivir durante la semana, pero al mismo tiempo se dedicaban a la iglesia. Con el correr del tiempo, sin embargo, el trabajo de ellos ya no fue suficiente, porque la iglesia seguía creciendo. Surgió un problema administrativo. Está relatado en Hechos 6, 1 al 4, y lo voy a leer textualmente. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento,
Pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Y sabes, mi amado, de este modo aparecieron los diáconos. Ahora, percibe bien la situación. Primero, los que dirigían la iglesia eran los apóstoles. Después surgieron los obispos, ancianos, pastores. Claro que en aquel tiempo pastores, pero sin sueldo. Y ellos prácticamente ejercían la misma función, todos ellos. Ahora aparecen los diáconos. Te das cuenta que el crecimiento de la iglesia dio origen a una estructura, a una organización. Y Dios aprobaba esa estructura, está en el registro bíblico. Esa organización era necesaria, se necesitaban líderes. Pero esta semana estudiaremos cuáles deben ser las características de esos líderes espirituales, porque la verdad es que los seres humanos dejamos de mirar a la Biblia y somos fascinados en observar el comportamiento de los líderes del mundo para querer aprender de ellos y empezar a imitarlos, cuando Dios estableció en su palabra el ideal de un líder espiritual. Vamos a la parte 2. Para ver lo que Pedro habla sobre las características de un anciano, debemos leer 1 de Pedro 5, 1 al 4. Dice: yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Mi hermano querido, percibe en primer lugar que el anciano de iglesia debe ser una persona espiritual. Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, dice Pedro, y que he participado de la gloria que será revelada. Interesante. Pedro es un hombre inspirado en el sufrimiento de Cristo. Él fue testigo. Nosotros también podemos serlo, no como Pedro, que vio todo personalmente, pero nosotros podemos ver todo a través de las Escrituras. Debemos contemplar todos los días lo que sucedió en la cruz, el sufrimiento de Cristo, pero no quedarnos allí, sino también mirar al futuro, al día glorioso de la venida de Cristo. Su muerte en la cruz genera seguridad de salvación, y su segunda venida genera esperanza, la esperanza de que el dolor de esta vida de pecado va a llegar al fin. Eso nos hace personas espirituales, porque es meditando en ambas cosas que el carácter de Jesús se va reflejando cada día en la vida de los cristianos hoy. En segundo lugar, el anciano de iglesia debe ser una persona que inspire con su vida y con su ejemplo. No una persona que dé órdenes, sino que inspire. Pedro dice: yo como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. La palabra clave aquí es ejemplo. Las ovejas de la grey necesitan de un pastor, no de un capataz, no de un sargento, no de un patrón. Necesitan ser amadas. Y si tú quieres ser líder, necesitas amar a la grey. El verdadero líder es amado, oído y seguido. Ahora, si eres solamente oído y obedecido, pero no eres amado, ahí pues no eres líder. Eres un dictador. Y la iglesia no necesita dictadores. No te confundas, querido. Solo porque las personas te obedecen, no vas a pensar que eres líder. Las personas también obedecen por miedo, por temor. Pero eso no es liderazgo. En tercer lugar, el anciano debe realizar una obra de amor
y de servicio. Pedro dice, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. ¿Qué lucro? En el caso de un ministro, de un pastor, puede ser por causa del sueldo. Servir, trabajar solo por el sueldo. En el caso de un anciano, podría ser por causa de la prominencia del cargo, del brillo que el cargo tiene. Esos dos motivos están equivocados. Solo el amor es el único motivo por el cual vale la pena ser un líder. En la tercera parte de este estudio revisaremos más el texto de 1 de Pedro 5:3. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, dice Pedro. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Pedro enfatiza este pensamiento para destruir el concepto errado de que el que ejerce autoridad es quien manda y da órdenes. No es así. En el reino de Dios no puede ser así. En la iglesia, la persona que ejerce autoridad tiene que ser la que inspira con su ejemplo, no la que da órdenes. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, dice Pedro. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Esto necesita quedar bien claro en la mente y en el corazón de cualquier persona que es elegida para un cargo de liderazgo en la iglesia. Es una tristeza, ¿sabes? A veces ver cómo el poder sube con facilidad a la cabeza de las personas. Parece que es más fuerte que la teoría que conocen, porque teóricamente ellos saben que el líder debe servir, pero el poder es tan fascinante y es más fuerte que cualquier idea, que el deseo de supremacía, de autoridad, los lleva a cometer imprudencias. Pero Pedro dice, ruego a Dios, este debe ser nuestro ruego diario. En los días de Cristo, 2 hermanos se acercaron a Jesús, ayudados por la madre, intentaron colocarse en lugares privilegiados en el supuesto establecimiento del reino de Dios, que ellos pensaban que iba a ser terrenal, en el supuesto reino terrenal. Desde ese día no ha faltado este tipo de buenos cristianos, que no desea el poder para servir, desea el poder para ser servido. Y eso es triste, muy triste. Ahora, por favor, no mires al otro, mírate a ti. De nada vale que tú comiences a ver estos errores de liderazgo en la vida de los otros, ¿no? Analiza tu propia vida. En la cuarta parte de este estudio veremos una de las características que debería diferenciar a los líderes cristianos. Es la humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7 dice, también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Voy a comentar este texto mientras aparece todo el texto de nuevo en la pantalla. Vamos a volver al versículo 5. Mira lo que dice. Comienza diciendo así. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen en el mutuo respeto. ¿Por qué menciona aquí a los jóvenes? Tal vez porque los jóvenes, en el afán de hacer las cosas bien hechas, de terminar la obra, de hacer esto, aquello, cometemos imprudencias, ¿sabes? Líderes jóvenes generalmente cometen imprudencias. Y lo peor es que no se dan cuenta de eso. Entonces Pedro dice, hablo a los jóvenes, muestren respeto, respétense unos a los otros, practiquen el mutuo respeto, revístanse de humildad. Humildad no es un asunto de apariencia, humildad se vive en el corazón. Las personas no ven la humildad en tu palabra, ven la humildad en tus ojos, la manera como tú te diriges, tú miras a las personas, tú tratas a las personas, la valorización del ser humano.
¿Por qué dice Pedro, revístanse de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Quiere decir, Dios solo puede trabajar en el corazón de la persona que siente que no puede. Porque la persona que siente que puede no le da lugar al trabajo de Dios. El humilde reconoce su necesidad de Dios y busca a Dios pidiendo sabiduría. Y Dios le da sabiduría. Y al mismo tiempo que le da sabiduría, le da la ternura, el amor, la misericordia para tratar a las personas. Por tanto, dice Pedro, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y por qué dice que los exalte a su debido tiempo? Porque cuando tú vives una vida de humildad, cuando practicas un liderazgo de humildad, puede ser que otro líder abuse, entre aspas, entre comillas, de tu humildad. Que piense que eres un tonto porque eres humilde. Pero no te preocupes, porque Dios te va a exaltar a su debido tiempo. Dios no deja de ver las cosas. Tú no te preocupes si no fuiste elegido o si no fuiste reelegido por por aquel motivo. Tú confía en Dios. Dice, descarga en Él todas tus angustias, porque Él cuida de ti. Él sabe lo que está sucediendo. Sé humilde. Aunque te parezca que estás perdiendo, porque los humildes nunca pierden, Dios los exalta a su debido tiempo. Ahora, llegamos al fin de este estudio, analizando primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 al 10. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Voy a dejar nuevamente el texto ahí para ir comentando. Su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Recuérdate que Pedro escribió a una iglesia perseguida. Los ejércitos estaban persiguiendo a los cristianos para destruirlos. El enemigo estaba vestido de soldados en esa ocasión. Y seguramente que cuanto más ellos eran perseguidos por los soldados, más fieles eran. Pero ahora dice Pedro, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, los afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Mira, el asunto es el siguiente. Los primeros cristianos estaban listos a enfrentar los ataques del enemigo, la persecución. Cuanto más eran perseguidos, más fieles eran. Pero ahora viene el diablo, ya no como soldado, porque cuando viene como soldado los cristianos más fieles son. Ahora viene por tras del liderazgo, por tras del orgullo, por tras de la soberbia. Y empiezan a aparecer líderes. Líderes que, si vinieran los soldados, serían hombres entregados y consagrados al Señor. Pero ahora viene el diablo no como soldado, sino como forma de poder, en forma de cargo. Y esos mismos líderes que en otras circunstancias serían fieles, ahora claudican y son víctimas del orgullo, víctimas del autoritarismo. Porque a veces, queridos, el verdadero enemigo no viene de afuera, está dentro de nosotros. Es fácil resistir a los enemigos que vienen de afuera. Difícil es resistir a los enemigos que los tenemos dentro, guardados en el corazón. Pero el texto termina con una frase impresionante. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo te llamó a ti, a su gloria eterna, y te colocó en un cargo de liderazgo, Él te perfeccionará, Él te afirmará, Él te fortalecerá, Él te establecerá después de un breve sufrimiento. Querido, la cosa más linda es saber que somos piedras brutas, es verdad, pero somos piedras brutas en las manos de un Dios poderoso, de un artífice que puede moldarnos, que puede lapidarnos y que puede sacar el diamante brillante que hay dentro de nosotros. Piedras toscas, brutas, sin forma. Dejemos que Dios nos transforme, nos trabaje, a veces con dolor, a veces con lágrimas, con sufrimiento, pero nos va trabajando para hacernos más útiles más adelante. Que Dios nos bendiga.